Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que usted esté viendo este video, amigos de YouTube. Estamos comenzando en un programa más del Baldón de Cobián. Hoy hablaremos principalmente de un partido que mucha gente considera que es un partidito, que es un pinche partido, que ya no le interesa a la nación y sin embargo hoy por hoy tiene mucha importancia porque es un partido bisagra, un partido que de alguna manera puede definir cambios constitucionales si es que se inclina a favor de Morena o si por el contrario se inclina a favor de la alianza con la que compitió en las últimas elecciones, frenar estos cambios constitucionales. Priistas distinguidos, ciudadanos en general, están indignados por lo que consideran que es una traición de la dirigencia del PRI nacional, comenzando por el propio Alito Moreno, a los principios del PRI, a los principios del partido, a los militantes que, por cierto, han sido olvidados, degradados, utilizados, manipulados y jamás tomados en cuenta en los últimos tiempos en el PRI, y también una traición a México. De momento está con nosotros Jorge Miguel Ramírez, un analista de clase mundial, a quien doy la bienvenida. Buenas noches, Jorge Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, mi querido José Miguel, eres muy amable. Bueno, para mí eres Estamos a analista de orden. clase mundial, ¿qué quieres que haga? Qué En fin, barbaridad, te lo agradezco mucho. Soy tu fíjate, amigo. Jorge, he estado pensando, viendo, buscando, qué ha sido lo bueno del PRI. Y lo bueno del PRI es que dejó de ser gobierno. Lo bueno del PRI es que logró transformarse con lo largo de los años al grado de permitir una transmisión pacífica de poder. Pero incluso durante el periodo neoliberal, el PRI fue un partido hegemónico, autoritario, que benefició, y esto te va a sonar a Morena, a un grupo de empresas que se dedicó a reducir el gasto público en salud, educación, seguridad, etcétera, para beneficiar a grandes transnacionales y a los grandes ladrones del sistema político mexicano de su época, porque el sistema político mexicano desde que se constituyó después de la independencia ha sido un partido político de ladrones. Llegan al poder a robar. Pero ahora parece que el PRI está traicionando a todo mundo. Le doy la bienvenida al doctor José Enrique Bustos Bertó, qué bueno que ya nos acompañas, Enrique. Y quisiera primero tu punto de vista respecto de lo que mucha gente considera una traición del PRI, Jorge Miguel. Luego le damos la palabra al doctor porque él también como priista distinguido tendrá mucho que decir. Venga, por favor. Mira, efectivamente, en la alianza que se había formado entre PRI, PAN y el PRD no tenía ningún lazo común ideológico, por una parte. Pero por otra parte, al presentarse como alianza, ellos trataban de presentar candidatos comunes en los lugares donde ellos tenían fuerza, donde cada partido podría tener relativa fuerza. Pero eso no impedía que se volvieran a reproducir los mismos esquemas de imposición de cada uno de los partidos. Y en el caso del PRI, repitieron personajes que ya habían estado ocupando las curules, que habían estado ocupando los escaños, en detrimento de incorporar a nuevos elementos. Obviamente que no hay nuevos elementos, sí hay uno, dos o tres, algunas personas con cierto carisma que también los incorporaron, pero definitivamente ellos retuvieron las principales posiciones. La cosa es que actualmente el presidente del PRI es a la vez diputado federal y el líder de la Junta de Coordinación Política, que es Rubén Moreira, es diputado federal
y consigue la Junta de Coordinación Política, la presidencia, que es el órgano más importante del Congreso, mediante un acuerdo preestablecido con Morena, porque no tienen el peso suficiente como para encabezarla. La gente no se da cuenta de eso, pero ese factor ya te está diciendo que el PRI en lo oscurito evidencia a la luz cuando le entregan la Jucopa a un priista que fue exgobernador de Coahuila. Pero si te das cuenta, al PRI lo maneja José Nelson Murat Casar, que es el padre de Alejandro Murat, el actual gobernador de Oaxaca, y fue también gobernador de Oaxaca. Él es el que está atrás de las maniobras. Él fue el que estuvo atrás de la maniobra de la reforma eléctrica para convencer entonces al PRD de que se sumaran a la línea de reformas que se necesitaban con Peña Nieto. Y es un exgobernador también, Alito, exgobernador de Campeche, y es un exgobernador de Coahuila, el principal dirigente en el Congreso, y es un exgobernador también, el principal dirigente, que es Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, responsable de la seguridad pública, pero también exgobernador de Hidalgo. Entonces te das cuenta que son exgobernadores, y la persona número 2 que está en el Comité Ejecutivo Nacional es la señora Carolina Vigiano o Villano, Austria, de una familia de hidalguense, relacionada con Osorio Chong y esposa de Rubén Moreira. No conformes con eso, entran por el carácter plurinominal todos los mencionados, el otro hijo de Murat y el hijo de Carolina Villano, es decir, cuyo padre adoptivo se puede decir que es Rubén Moreira. Entonces te estás dando cuenta que es una política de camarilla. A ver, ahí está la camarilla prefigurada. En esta camarilla ya no juega un papel importante otra persona que siempre ha estado dentro de la camarilla, que es Beatriz Paredes, una persona de izquierda, con discursos de izquierda. Todos ellos son de discurso de izquierda, ¿no? Hablan de lo mismo que López Obrador, que van a reivindicar a los pobres, y desde 1928 que el PRI está operando hasta la fecha, poco han logrado con los pobres porque no se enfocan precisamente al desarrollo de México, porque en primer lugar lo desconocen, en segundo lugar son élites muy forzadas, con una enorme ignorancia del entorno geopolítico mundial y aferradas al beneficio propio y a los cacicazgos que representan. En esta ocasión van a apoyar la reforma eléctrica de López Obrador. Yo lo vengo escribiendo, lo vengo afirmando y vengo denunciando esta maniobra que llevan paso a pasito, diciendo que hay libertad en el PRI, que ellos van a votar de acuerdo con sus intereses, no los de López Obrador. Pero eso es para el gran público. Ahora tanto ellos como el PAN están llegando a acuerdos a través del secretario de Gobernación hablando de la reforma eléctrica. En primero hay que decir que la reforma eléctrica entró dentro del paquete de reformas estructurales. ¿Qué son las reformas estructurales? Que nadie entiende. Es la incorporación de México al sistema moderno del capitalismo. La primera generación la tuvo Salinas y es lo que nos permitió entrar al TLC y que mucha gente ya coma 3 veces al día, porque tiene trabajo, porque hay inversión. Eso no existía. Pero se retrasó la segunda fase de reformas estructurales porque Zedillo no logró nada, a pesar de ser una persona muy identificada con las élites y concretamente con la familia Bush en los Estados Unidos, impuesto por la familia Bush en los Estados Unidos en lugar de Colosio. No logró nada tampoco Fox,
porque se opuso el PRI, no logró nada Calderón porque se opuso el PRI y pusieron como condicionante los priistas que ya no tenían interlocución con los Estados Unidos, que llegara un presidente priista para que ellos pudieran apoyar las reformas estructurales, es decir, se incorporaban a la vida moderna. Lo que la gente ignorante llama neoliberalismo, que no saben definir bien, es la puerta donde se entra a la economía moderna, a la economía mundial. Son países neoliberales, si le quieren decir, todos los países del primer mundo. Si esa es una definición. Lo otro, estar en contra del neoliberalismo, como manifestó públicamente Moreira en la asamblea priista, es avisar que le va a besar los pies a López Obrador. Es avisar que tiene una ruptura, como si Alito, Alejandro Moreno, de Campeche, apadrinado originalmente por Manlio Beltrones, como si Osorio Chong, que estuvo en el gobierno de Peña Nieto en un lugar primerísimo, maniobrando a su favor incluso, junto con la que actualmente está en la cárcel, que era su operadora en la campaña, doña Rosario, igual que los Murat, todos ellos son gobernadores y fueron gobernadores del neoliberalismo, ¿sí? O sea, del que le llaman neoliberal. Entonces dice ahora que nos impusieron el neoliberalismo desde el poder, como si ellos no fueran del círculo íntimo del poder. Me acaba de mandar un artículo muy bueno Mario Olvera, refiriéndose al libro de este gran erudito que es C.S. Lewis, que es de allá de Irlanda del Norte, un hombre de Oxford, y habla de lo que es el círculo íntimo. Todos ellos eran del círculo íntimo. Nunca representaron ninguna posición ideológica. Los gobernadores de México, egresados de casi de cualquier partido político, incluyendo el PRI, no tienen ningún rasgo ideológico, son sumamente ignorantes, no saben una diferenciación en qué momento el esquema que están manifestando va deslizándose hasta otro tipo de sistema. No lo entienden. Para eso tenían que haber ido a una escuela después de la primaria y poner atención, porque probablemente sí tengan el título, pero nunca pusieron atención en las cosas y en el desarrollo de la política en México, de tal manera que ellos pertenecen a los círculos íntimos de los padrinos. Nunca han tenido ninguna formación política con ningún grupo, ninguno fue líder estudiantil. Ahora, claro, tampoco la Sheinbaum fue líder estudiantil, era una líder de vándalos del CEU, que es diferente, de porros, con pretensiones de conocimientos izquierdistas. Claro, los conocimientos izquierdistas son inexistentes, porque cada izquierdista tiene su propia utopía. La izquierda es la peor falacia y mentira que hay. ¿Por qué? Porque cada izquierdista tiene su propio punto de vista para arreglar el mundo. Se cree en Dios, algo absurdo. Bueno, entonces, en síntesis, preparan la traición para salirse de la alianza, pero como no se quieren salir solos, también el Marco Cortés, que reconoció que va a ser derrotado Acción Nacional públicamente en una reunión de Consejo de Acción Nacional, ya se reunieron con el secretario de Gobernación para llegar a acuerdos y se menciona que la agenda eléctrica, ¿cómo van a cambiar la agenda eléctrica si hace 3 años, en el 2013 se hizo una reforma donde todos ellos participaron físicamente, donde ellos fueron los promotores? Es un absurdo y me parece que la gente de México no tiene memoria, no tiene ningún viso crítico para analizar que los que estuvieron moviendo esa reforma, que por demás en términos generales es benéfica, porque no tiene capacidad CFE. Si CFE
le dan las preponderancias financieras y presupuestarias que tiene, se salva. Si no, se cae, no sirve CFE. Igual que Petróleos Mexicanos. Han No tenido sirve. fracasos ambos dos. Déjame escuchar la opinión de Enrique Bustos al respecto. Adelante, y le sí. damos la bienvenida a Marco Antonio Aguilar, que ya llegó. En un ratito le vamos a dar la palabra. José Enrique, ¿es solo una traición, como dice Jorge Miguel, respecto de los acuerdos que pudiera haber tenido sí por México, o es una traición también a los priistas? Bueno, no, la traición a los priistas se la voy a preguntar a Marco. A ti te pregunto, este grupo, esta nomenclatura priista que hoy está adueñada como pandilla de Alibaba y los 40 ladrones, ¿está traicionando así por México y al país entero? Enrique Bustos. Sí, gracias. Antes que nada, una disculpa que no podía entrar por el Zoom. Tuve que reiniciar la computadora para que agarrara el sistema. Marco, buenas noches. Jorge. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, don Jorge. Saludos, Marco. Yo creo que no solamente es el PRI el que está traicionando al país, ¿no? Sino pues son todos los partidos que están coludidos en torno al rey en turno, ¿no? Al presidente de la República en turno. Hay que recordar que nuestro sistema político es un sistema presidencialista, donde el presidente en turno tiene todo el poder absoluto y total. Y eso ha sido desde que se inició el PRI, como dice Jorge, en 1928. Y sexenio tras sexenio, el presidente que llega tiene el poder absoluto. Tiene el poder absoluto que destierra al presidente que sustituye y impone su nueva gente. Entonces, esto que está haciendo el PRI realmente de estar coludido con el partido en el poder es parte de la esencia política de este país. Les vale gorro el país. Lo importante es los acuerdos políticos y financieros que ellos tienen para tener el control económico de ciertas áreas, o en su caso, para que tengan impunidad de lo que ya hicieron, ¿no? Que ese es otro punto, ¿no? Exacto. Todos los exgobernadores que están ahorita dirigiendo al PRI en el Comité Ejecutivo Nacional y que están en la Cámara de Diputados, etcétera, todos tienen cola que les pisen, ¿no? Y el sistema pues los agarra de donde los tiene que agarrar y bueno, los van encauzando a que aprueben todas las reformas, o en este caso la contrarreforma eléctrica, ¿no? Exacto. Es increíble que aquellos que, como dice Jorge, físicamente estuvieron en el 2013 apoyando la reforma eléctrica de Peña, ahora van a estar apoyando la contrarreforma. Pero así son los políticos. Y yo no sé en otros países, pero aquí en México es el pan nuestro de cada día. No les importa el país, no les importa la economía, no les importa que año tras año haya más pobres y más pobres, ¿no? Y no solamente son los pobres de Andrés Manuel, los pobres de Peña Nieto, los pobres de Calderón. O sea, les vale un cacahuate la economía del país. Ellos llega un nuevo séquito de ladrones que con distintos estilos y con distintos matices, pero todos roban. ¿Sí? Es que el sistema político mexicano está hecho para eso, está hecho para robar y para mantener a una élite en el poder, seguirla manteniendo y seguir haciendo negocios, ¿no? Entonces, tienes apagado tu micrófono. Si esto lo hubieras entendido cuando fuiste alcalde, ¿tú también hubieras robado?
porque después de ti parece que algunos alcaldes empezaron a robar, pero contigo no había ni para robar. ¿Será un No, error llegar a alcalde y no robar? mira, lo que pasa, a mí esto que estoy comentando, a mí me lo dijo el maestro Raúl Cervantes Ahumada. El sistema político mexicano está hecho para robar y tú lo vas a entender una vez que llegues a presidente municipal. La discrecionalidad con la que se ejerce el presupuesto en un municipio es la misma discrecionalidad que se ejerce en un estado y obviamente a nivel federal. Entonces, hay componendas, es parte de ese sistema, ¿no? Yo puedo decir 2 o 3 partes en los que me cayó el 20 de por qué me decía el maestro Raúl Cervantes Ahumada de que el sistema político mexicano estaba hecho para robar. Y lo peor, está hecho para robar a lo mejor ni para ti, está hecho para robar para el propio sistema. Como en el caso, vamos a poner el ejemplo de Javier Duarte. ¿Cuánto robó para el Comité Ejecutivo Nacional del PRI? Y fue dinero que fue directamente al Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Me recuerdas entonces que los morenos son pragmáticos? El líder estatal de Morena en Veracruz, este señor Cepeta, en un discurso, en un video, diciéndole a los alcaldes de Morena que financien el acarreo de personas para el informe del presidente de la República con el dinero de todos los mexicanos, con el dinero de los contribuyentes. Roben dinero de sus municipios para pagar esos viajes. Camiones, tortas, ese etcétera. es el sistema. Exacto, exacto. Déjame hacer más dinámico el programa. Ya no voy a dejar hablar tanto a Jorge, lo voy a hacer que concrete para hacerlo más dinámico. Marco Antonio Aguilar, pregunta indiscreta. Se dice, y se dice mucho, que hubo muchos priistas que traicionaron al PRI en la última elección, por ejemplo, municipal en Córdoba, estatal, nacional. Y yo te pregunto a ti, que eres un priista de esos raros idealista que quiere al PRI, ¿esos priistas traicionaron al PRI o el PRI traicionó a los priistas? Y te lo pregunto porque tengo la impresión de que la base priista vale lo mismo que el cacahuate que vale el pueblo de México para los gobiernos federales, eso vale para los dirigentes del PRI. Danos tu opinión, por favor, Marco. Bueno, pues buenas noches a todos. Antes que nada, los saludo con muchísimo afecto y cariño a los integrantes. Sobre todo, no me había tocado darle la bienvenida a don Jorge, a quien le guardo mucho aprecio, como él bien lo sabe, muy particular y especial, y de mi padre también. Pues yo creo que el PRI como tal no traiciona a nadie. El PRI es una institución política que tiene que dedicarse a ganar elecciones. El fin de un partido político es ganar elecciones y hacerse del poder público y después gobernar para todos, porque todos al final del día somos gobernados. Entonces el PRI como tal no lo traiciona quienes integran al partido, quienes se apoderan del partido y quienes al final de cuentas son quienes creen ser dueños de una institución política que no gana elecciones, que no gana el poder, que va para atrás y pareciera ser que esto, pues lo ve muy bien, ¿no? ¿Por qué el PRI traiciona a la militancia, como tú lo pusiste? Pues por algo muy sencillo, porque los militantes no los toman en cuenta absolutamente para nada. La democratización del partido no ha existido. Ha sido una democratización únicamente de relumbrón. La elección de Alito fue una elección de Estado, como en el PRI ocurre. Los gobernadores se ponen de acuerdo, dicen pues que vaya Alito, bueno, pues ahora Alito, punto. Alito llega y se adueña del PRI, pone a todos sus cuates, pierde 11 gubernaturas, le quedan 4 y todavía se atreve a decir que es líder. ¿Líder de qué? Se apodera de una plurinominal y mete a todo su comité a las plurinominales, además. A todo el comité lo metió. Lorena Piñón, veracruzana, dice, el PRI de Alito. Ah, cabrón,
el PRI de Alito, entonces, ¿qué? ¿Cuántos PRIs hay? ¿No? Yo conozco un PRI nada más. Yo no sé cuál es el PRI de Alito. Así lo tienen publicado en su Facebook. Una diputada federal del PRI pone el PRI de Alito, pero además se agandalla la presidencia de una de las pocas comisiones que tiene el PRI, que es la de gobernación, y pone de parapeto al viejo Moreira, Rubén Moreira, cuya esposa además es la secretaria general del PRI. Entonces está todo en familia, ¿no? Pongo a Moreira, no me da lata, yo doy las conferencias, entonces, líder de los diputados, presidente de una comisión, líder del partido, líder de la COPAL, líder de todo, pero además de ello no dice nada en contra de Andrés Manuel López Obrador porque lo tienen agarrado del de ya sabrán dónde. El señor está callado y por eso traiciona a los militantes, porque los militantes exigimos que sea oposición, porque los militantes exigimos que esa Asamblea Nacional que hizo y que fue una farsa, se le dé entrada a los militantes, no se le dé entrada a sus cuates para que lo alaben. No dijo una sola de las fallas del gobierno. No ha pronunciado nada él como presidente de la COPAL. Debía de haber ya pronunciado ya en contra de la intervención que México está teniendo en Perú en este momento, donde están apoyando a un populista, donde mandan al secretario de Hacienda. ¿El secretario de Hacienda qué va? A llevar lana. ¿A qué otra cosa puede ir un secretario de Hacienda a asesorar al pobre presidente sombrerudo de Perú? ¿Sí? Que tiene a todos encima el conservadurismo. ¿Sí? ¿Y qué dice el presidente de la COPAL, el presidente del PRI? Nada. ¿Sí? Absolutamente nada. ¿Y en Veracruz? ¿Quiénes son los diputados plurinominales del PRI? Marlon, presidente del PRI, que aparte cobran del partido. Anilú Ingram, que no sé qué mérito tenga ese grupo de Veracruz, porque todas las elecciones se han perdido por más de 100,000 votos, ¿sí? Y se han aliado con Miguel Ángel Yunes cuando veces han querido. Y Ariana Ángeles, la secretaria general del partido. Ellos son nuestros 3 diputados plurinominales. ¿A quién representan ellos? Pregunto. Pero además siguen con el hueso, siguen de presidente y de secretaria general, ¿sí? No lo aflojan, ¿sí? A ver, espérame. Entonces, Están el cobrando PRI como traicionó. diputados, están cobrando como diputados locales. Como y están diputados y cobrando como en el PRI también. dirigentes. Pues Y ¿cuánto tienen ganan a en sus el PRI? cuates adentro de la nómina que ya fue publicada. Ahí están todos sus amigos, sus cuates, sus amantes, ¿Cuánto todos gana están el en la presidente del PRI? 100,000 pesos al mes. Está publicando en el Informante de Veracruz la nómina del preestatal. Desde el tiempo de Amadeo Flores Espinosa. Más lo que se mete como diputado, más lo que le paga a sus cuates, como el Chopo Pérez, que yo no sé qué función tenga, pero ahí está metido en la cuestión del partido. Entonces, bueno, ¿por qué los militares están traicionados? Primero, porque hacemos una alianza con el PAN, que no fue consultada con los militantes de cada distrito electoral. Aquí en Córdoba el PAN y el PRI somos antagónicos, punto. Nunca hemos tenido coincidencias. Pero además ponen de candidato a un panista, al señor Rivas, que nunca entendió cómo se maneja el PRI. Y el dirigente del PRI, Jorge García Flores, ya llegó de dirigente por Rivas, y ahorita que perdió Rivas, pues ya él dejó el PRI. Entonces, ¿qué está esperando? Pues está esperando un delegado que le nombre Marlon con funciones de presidente, ¿sí? Y la Secretaría General, ¿de quién es? De la Antorcha Campesina, que pierde ya sus casillas también, y quienes merecen mi respeto, porque son gente que siempre me ha apoyado. Sí, no puedo hablar mal de ellos. Pero al final de cuentas, vemos los regidores, Sergio de la Llave, cuate de Marlon, compadre de Juan Manuel, vemos a la regidora hija de Lavín, que tampoco le encontramos que tenga una característica particular como priista militante. Pues así está el PRI. O sea, Nosotros, PRI, yo lo dije en una conferencia de prensa abierta, José Miguel, el PRI no llevó candidato en Córdoba alcalde. Llevamos candidata únicamente a diputada federal, que fue Janet García. Ya fue la única priista que abanderó la causa del PRI. En la diputación local fue Paola Pardo, que toda la vida nos ha jugado en contra de los priistas, y en mi propia elección fue la coordinadora de oportunidades de su candidato del PAN. Vaya, no puede ser que no consulten. En las elecciones locales el PRI no tuvo un solo espacio, ni la alcaldía ni la diputación local. En la elección federal el espacio no fue para el PRI, ni para la militancia, fue para Antorcha Campesina, con Janet García, que es una militante reconocida, pero Marco, pero al final del día quien negoció su candidatura fue Antorcha, no se la dio el partido. A ver, Jorge Miguel, ¿no se supone que el PRI es un partido disciplinado históricamente, donde todo mundo se alinea
al dedazo, donde todo el mundo está esperando la línea para que venga la cargada y decirle al candidato, tú eras mi candidato desde hace 2 años. Si esa mentalidad han tenido históricamente los priistas y en general todos los partidos políticos, porque yo no veo diferencias en uno y en otro, es como una cultura política de México. ¿Te parece correcto que los priistas se quejen de que ahora los reyes en turno del PRI actúen igual que los reyes en turno del gobierno y se queden con todo? Mira, el PRI acaba de decir una cosa muy importante el doctor Bustos. El problema de México es que necesita urgentemente un cambio de régimen, pero de un régimen de presidencialismo exacerbado. La verticalidad de la línea, de manejar una línea de una forma vertical, llegó a descomponer todo ese sistema que estábamos hablando previamente antes de reunirnos con todos los compañeros. Y el hecho es que eso ya se agotó. El dejarle al presidente o a las cabezas del ejecutivo el poder es lo más absurdo y más primitivo de los sistemas políticos. El PRI es un partido del pasado. Es un partido que no tiene ninguna agarradera porque surgió de la mente, no de Plutarco Elías Calles, que era un pobre cuate, comerciante, que a veces fungió como maestro rural, que no tenía conocimientos, de la mente de Dwight Morrow, el embajador de los Estados Unidos en México. Por cierto, era suegro del famoso aviador Charles Lindbergh. Dwight Morrow, un político americano influenciado en aquella época, en los finales años 20, 30, todo el mundo con el corporativismo, porque hasta los socialistas se volvieron corporativos. Ahí está Hitler y ahí está Mussolini. Ellos eran socialistas. Mussolini fue el jefe del Partido Socialista hasta que lo expulsaron en Italia. Y Hitler era socialista, pero nacionalista, como Bartlett, por ejemplo. Entonces, ese tipo de ideología le impregnaron al PRI y el PRI heredó ese corporativismo y se lo quedó, porque fue un partido manejado por las facciones militares, de militares que nunca ganaron una batalla, que eran jefes de pelotones de porros, casi se puede decir, asesinos, violadores, pero que se la tiraban de generales. Así llegamos nosotros, que el PRI desmoviliza a la gente con calles al eliminar a los sindicatos obreros y meterlos en una burocracia que es la CROM, y después más adelante la meten en la burocracia que fue CTM, y así fueron desmovilizando a los trabajadores, a los campesinos los metieron en una burocracia que se convirtió en la CNC y se volvió un bodrio de partido. Nunca fue un partido, no es un partido, era una coalición de frentes del poder, de frentes cacicales del poder. Mientras mantuvieron ese frente cacical alimentando a su gente, porque no era un partido democrático, jamás lo fue, jamás lo fue. Te voy a decir, mira, simplemente yo iba a ser líder de las colonias populares de México, iba a ser una asamblea de 7,000 muchachos y nos paró Gobernación, Artemio Mijueiro, que entonces era líder de colonias populares en la Ciudad de México. El PRI se encargaba de desmovilizar a la gente. Ese era un partido corporativista. Cuando se agotó, porque ya no le sirvió a los gringos, su posicionamiento exacerbado, absurdo, internacionalmente tonto, con eso de la libre autodeterminación de los pueblos, que es una vacilada, y una serie de mitos que le han inventado los mexicanos, que eso es yo soy el autor de la frase revolución de las conciencias, no López Obrador. Yo hice una asamblea de la revolución de las conciencias y nos peleamos el padre de Velasco, el que fue gobernador de Chiapas, su papá, que ya falleció, y yo con Sánchez Vite lo corrió Echeverría, porque pusimos pinto a Sánchez Vite y le dijo Echeverría que ni siquiera podía controlar a los muchachos. Claro que yo sé toda la historia del PRI. El PRI es un partido que estuvo cercenando las carreras políticas, nunca dejó que creciera ningún liderazgo, por favor,
Siempre ver, fue así. espérame. Marco Aguilar te quiere comentar algo, levantó su manita. A ver, Sí, ¿qué es lo adelante. que quiere usted decir, don Marco? Pues yo creo que don Jorge está viviendo en épocas del año del cacahuate, porque efectivamente el PRI era un partido que únicamente gobernaba el país y lo gobernó por 80 años y creó instituciones que aún permanecen en el país e hizo muchísimas cosas por este país, más Mira. allá de no dejar crecer liderazgos de todo, y se volvió un partido de Estado, un partido Por eso. disciplinado, Y eso como no lo es un fue el partido PAN cuando político, Marco. estuvo en el poder, como lo es Morena ahora que está en el Sí, pero poder. no son Todos partidos están disciplinados políticos. con el soberano, no hay nadie que le diga lo contrario. Mira, Pero el PRI, si quiere sobrevivir, tiene que volverse un partido democrático. nunca ha sido. Y no lo es Nunca ha aún, y ya sido. no hay quien nos Mira, mande. nunca ha sido. Ya no hay quien nos mande. Permíteme, nunca ha sido. Yo soy priista, a mí no me manda nada. A mí no me manda Marlon. A mí no me puede quitar mis derechos de militante Marlon. Dice, oye, es que te quieres expulsar, Marlon, puta, pues que lo intente, mano. ¿Sí? A ver, ¿Bajo qué argumentos me va a expulsar? mira, puedo hablar. El único partido organizado Bajo mi manita. moderno, estructural, es el PAN, que está manejado por una élite inútil. Y el creador de las instituciones que el PRI presume, el que creó Nacional Financiera, la Comisión Nacional Bancaria, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Banco de México, el Instituto del Seguro Social, y no quiero decirte todas las instituciones, fue Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, no por otra cosa, sino porque era el único que había ido realmente a la universidad. O sea, el PRI nunca ha tenido un ideólogo. A Nunca. ver, al PAN lo creó el PRI, don Jorge, al PAN lo creó el PRI para que hubiera oposición en el país. No podían vivir sin oposición, y creó al PARM, y creó a las izquierdas, le exigían democracia, y tuvo que crear al PAN, e inventó las plurinominales para que hubiera otros diputados, y metió a priistas de panistas y de parmistas. Y me estás diciendo que es un partido simulador, ¡claro! falso. Porque esa es la esencia del PRI desde hace 80 años, por eso se tiene que refundar. Jóvenes, eso, tenemos que ya no respetar lo la pudo edad. hacer, mira, no lo pudo hacer El por PAN madrazo. es hijo del PRI porque salió de sus tenampas, hombre. No, el PAN lo formó el PRI para que haya democracia. ¿Quiere comentar algo? Gómez Morín no era más que un ideólogo de la UNAM que sacó el PRI para que formara el PAN. Y ya levantó su manita a Bustos, lo dejo hablar. No. Venga, Bustos, venga, Bustos. La realidad, yo creo que... ¿La realidad? Pues yo lo pongo así ahora. Es que el sistema político mexicano crea los partidos políticos para darle legalidad a las decisiones de la cúpula, pero los partidos políticos son utilizados, o sea, no existe un partido político como tal. A ver. Son utilizados por el sistema en el poder. A ver, no. Vamos definiendo las cosas. La democracia es un doble juego. Por una parte, la regla de la mayoría, pero una que es indispensable, el respeto de los derechos de la minoría, y el PRI nunca respetó los derechos de la minoría, y como dice Marco, efectivamente, inventaba a toda la izquierda, inventó a los chuchos, todos esos los inventó. Te puedo dar la historia de cada partido y de cada año hasta la fecha, cómo fueron inventando. ¿Por qué? Porque tenían una pésima imagen en el mundo, una imagen inmunda de la democracia. Era un partido totalmente autocrático, y eso no es un partido político moderno, eso no es un partido político democrático. Nunca lo ha sido, jamás. Mira, yo me desgañité con el PRI, me agoté, formé parte de las comisiones ideológicas y nunca le entendieron a la democracia porque el PRI es antidemocrático. Punto. Ese partido no tiene solución histórica y me voy a morir yo y van a seguir ustedes hablando y se van a dar cuenta que nació muerto ya para la democracia. 1, 2, el PAN quiso armar una oposición y se corrompió en el camino porque el PRI le presentaba un frente simulador, eso sí, pero eso no es política, esa es mala política, esa es política sucia. Le presentaba un partido donde controlaba él a todos los partidos políticos.
Bueno, Él don Jorge, ¿y dividía. Morena de dónde salió? Del ¿Quiénes PRI. integran Morena? Es Le del PRI, pregunto, es ¿de el dónde? ¿De hijo qué del partido? PRI. Por eso México está retrasado. El Todos son problema hijos de del México es PRI. político. Marco, Por eso abre estamos los Parte ojos. del jodidos. El sistema. problema de México no es económico. México es un país riquísimo. Nada más que tiene un pésimo sistema político. Falso. De simulación. Eso es todo. Ese es el problema, el Ese sistema. es el problema. El problema es que la gente está aferrada a creer que el PRI es un partido y que Morena es un partido, y no es cierto. Compraron la base electoral que se vende, igual se vendía con el PRI por despensas, después por televisiones, después con el PAN, como estábamos comentando, con una credencial que te hacía pobre mundial, porque era del Banco Mundial con oportunidades, y finalmente este llegó, le pidió dinero al narco y les paga por adelantado el voto. México es un país que da miedo, es un país que nos debía dar vergüenza si somos mexicanos, y cómo tenemos un sistema tan infame. No es posible Yo que le quiero tengamos hacer un una sistema pregunta a tan usted. infame siendo tan ricos. ¿Cómo ganó Morena en Sinaloa teniendo al gobernador mejor evaluado del país? Eso es falso, son las encuestas falsas. Ahí te voy a mandar las notas, ya se pelearon porque le dejó una deuda de 2.500 millones sin comprobar. Le pagó a 13 empresas, hoy lo dijo el Rubén Rocha, le pagó a 3 empresas completa la obra sin haberla terminado. Y cada día saca más porquerías del gobernador mejor evaluado. Por Bueno, eso, a ver, yo nunca lo reconocí. Yo he sido, mira, era medio mi pariente, yo siempre lo ataqué a Quirino, de frente y solo. A ver, porque la verdad es lo que nos interesa. A ver, moderador, ponga usted. A ver, ya, quiero estamos entender calientes. entonces, la República Bananera de México ha sido históricamente una simulación en cuanto a democracia. Jamás ha existido democracia, jamás han existido partidos políticos, pero por sí, otra el único parte, que ha existido es el PRI, José Miguel. la el PRI es el papá de todos. La República Bananera de México tiene otro problema más grave aún. No tiene ciudadanos. Los gobiernos que tiene la República Bananera de México son siervos, son pobladores, son simples personas que tienen mejores gobiernos de los que merecen. Sí, el gobernador de Sinaloa salió de Sinaloa dejando deudas, robándose millonadas, pero acordó con Morena, apoyar a Morena para que ganara Morena, financió las campañas del presidente de la República, por lo tanto compró impunidad igual que Peña Nieto. Eso es, son igual que pillos todos. que compran impunidad. Y la lucha contra la corrupción es una historia para pendejos que no tienen la más remota idea. Es un acto de fe. En el país. Es un acto de fe. Bueno, sí saben qué son las concertaciones, ¿no? Digo, sabemos qué son. ¿Quién le dio el poder al PAN? El PRI. ¿Quién dejó ganar a Rufo Apel? El PRI. ¿Quién le dio concertaciones al PAN? El PRI. Mira, Salinas Marco, de Gortari. Fue el que le dio el poder primero al PAN y después Cedillo se lo dio a como Fox. López Obrador. Si no hubiera querido el PRI, no llega al PAN nunca, hombre. El PRI es el papá de todos los partidos, el papá de los pollitos. Los que han existido son los operadores de la embajada, que les convenía que el PRI estuviera porque son los que mejor besan los pies a sus amos. Eso es todo. Eso es todo. El PRI no tiene idea, ni tiene rumbo, ni tiene dirección, quiere todo. Ahorita no tiene nada. No somos ni de izquierda ni derecha, todo lo contrario. Te voy a decir una cosa. Un partido debe ser de izquierda o derecha. Todos los que no saben de política. No, es de centro. Ya no existe la izquierda y ya no existe la derecha. Sí hay izquierda y derecha. Y hay partidos de centro, como el PRI. No, eso es la entelequia. Te voy a decir, yo soy de derecha. Yo soy de centro. No, yo soy de derecha. Y yo jalo para donde me conviene. A ver, yo tengo muy claro que para mí lo más importante es la libertad. Tengo cosas claras. Y los demás no la tienen. El PRI no traiciona a nadie porque efectivamente no tiene ideología de nada. Lo mismo puede votar a favor de la vida como en contra. Lo mismo puede votar una expropiación que apoyar una privatización. Yo apoyo la privatización,
Yo estoy en contra del estatismo. Así, derecho. No que sí, que no, que ya. O sea, ese es el PRI, no sirve para nada. No es un partido que tenga objetivos firmes. Dice la Revolución Mexicana, ¿qué fue eso? ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Pérdida de vidas a la nada. Para nada. Es que yo creo que Y lo que podemos debemos, hacer, mira, debemos entender es que los partidos políticos son un instrumento. Es un Sí, instrumento. doctor, pero son un instrumento de principios y definiciones para que tengas tú una clientela y formes ciudadanos que digan, yo sí estoy a favor de esto y estoy en contra de esto. Pero Bueno, aquí todos están. Para eso nadie es tiene un formación. instrumento para tener a la manada No, al rebaño ahí comprometido. esa es la ideología del PRI. Tú eres priista, para que veas, doctor. Tener a la Bueno, no, manada. pero no es la del PRI, es la de todos los partidos No es políticos cierto. en México. No es cierto. O la ideología de Morena es distinta. Morena no tiene ideología. Por eso, o la ideología Morena es la del PAN izquierda. distinta, A ver, es lo mismo. doctor. Morena es la izquierda. ¿Qué es la izquierda? No. Sí. Tú lo has dicho, no existe izquierda, no saben ni qué es la A ver, izquierda. espérame. Yo no dije que no existiera izquierda. Claro que sí existe izquierda. López Obrador es el jefe de la izquierda en México. Nada más que están enojados los izquierdistas intelectuales porque no es una izquierda marxista con toda la terminología. Es una izquierda de un barbaján. Eso es todo, pero son de izquierda. ¿Por qué son de izquierda? Te lo voy a decir por qué. Permíteme. Porque para ellos es más importante la comunidad que el individuo. Uno, esa para definir, para que sepamos cuál es la izquierda y cuál es la derecha. No, la comunidad que vota por ellos, no toda, ¿eh? Disculpe. Yo te estoy diciendo cómo se define la izquierda. La izquierda está a favor de la comunidad y en contra del individuo. Si el individuo tiene unos derechos, pero la comunidad te avientan el resto y te invaden, porque según ellos la comunidad vale más. Dos, ellos creen en la lucha de clases, los pobres contra los ricos, los neoliberales contra el pueblo bueno. O sea, esa dicotomía es de izquierda. Y lo mismo cree el PRI, lo mismo cree el PRD, son partidos de izquierda. México es un pinche país de izquierda, para que me entiendan. Por eso no progresa, porque no le da fuerza a la inversión pública, por eso no tiene trabajo nadie. Pero yo creo que es un país de limosneros. México, Permíteme, es un país de limosneros, no de gente trabajadora. pero Sí. México es un país de izquierda que simula ser de izquierda. Que no, es de izquierda. No, es de izquierda. Ahora es que tú tienes idealizada. Es una mentira, no es de izquierda, es de intereses, nada más. ¿Cuál es interés? ¿Sabes cuáles son los intereses? No es un populista. Maduro es de izquierda, entonces también. ¿Está bien? Son de izquierda ellos. Igual el sandinista es de izquierda. Son de izquierda, Morales, claro. El que mandó a defender López Obrador en contra de la doctrina Estrada, Marco, también es son de izquierda, pero roban claro con la que derecha. son de izquierda. Lo que pasa es que tú eres de una izquierda diferente, diferente, clasista. Eres como López Dóriga y todos ellos que son de izquierda, pero de otra izquierda, de la de arriba. Son iguales. Optan por todo lo que te estoy diciendo, por faltarle respeto a la familia, porque decir, no, la diversidad, la inclusión, o sea, todo eso es de izquierda. Los que pensamos en la derecha pensamos que la familia es primordial, pensamos que la responsabilidad de la por eso usted es del Yunque. Padres. ¿Mande? Usted es del Yunque, entonces. ¿Cuál Yunque? A ver, ¿por qué Yunque? A ver, quiero que me expliques. Porque el Yunque es el criterio que tiene. Usted es yunquista. A ver, pero ¿cuál es el criterio? El criterio del Yunque es precisamente lo que usted acaba de decir, la ultraderecha, el establishment. No, ¿te parece que la familia... Lo que acaba usted de decir es yunquista, totalmente. ¿Te parece que el conservadurismo puro. No, ¿te parece que apoyar a la familia es ser del Yunque? Claro. Ah, bueno. Caramba. Claro, que se fincan en valores católicos que van contra el aborto, que van contra el matrimonio gay, que van contra todo esto, por proteger a la familia cuando no se dan cuenta de la realidad que existe en el país. En el país existe una realidad de homosexuales y tenemos que aceptar que pueden tener derechos. Pero el Yunque no los acepta. Nadie está en contra de sus ¿Por qué? Porque la familia es hombre-mujer. A ver, ¿sí? Nadie está en contra de los derechos. Hombre-mujer. A ver, puede haber hombre y hombre y puede tener derechos.
No te Va a haber mujer confundas. y pueden tener derechos. Nadie Yo está en como contra. priista y de centro sí lo entiendo, pero estoy en Nadie contra está del en aborto. contra de los derechos. Lo que estamos en contra es de que por una fantasía tuya te tengamos que dar poder político. Si tú te crees árbol, no te da yo no me importa a mí que te creas árbol. Lo que sí me importa es que te vayan a dar una posición política, una cuota política porque te crees árbol. Eso es lo O sea, único está que en me contra de la importa. equidad de género ahora también. A ver, a mí lo que me Digo, interesa porque es le que dan espacio a las mujeres por ser mujeres. está bien, porque son la mitad de la población. ¿Cuál es el problema? Pero usted Pero dice, yo le te voy a dan decir poder a una alguien por cosa. ser árbol. Bueno, pues una Yo mujer tiene estoy, todos los a ver, derechos, ¿no? yo estoy en contra que la vida privada se haga pública, que lo que haces en la recámara con tu gente, con tu intimidad, que en tu casa tengas que presumirlo para que te den un puesto político. Bueno, Eso es lo todavía que no hace está la legislado diversidad. los no binarios. Por eso, pues, es que a mí no me Le interesa lo que hace nadie. gobernadores, Marco, no le me interesa. gobernadores, ¿no? Es no binario. No está A legislado, mí, pero ya se ejecuta en la A ver, realidad. señores, si tuvieran tantita madurez, escucharían argumentos y responderían con argumentos. Ya parecen chairos, caramba. Vamos por orden. A ver, Jorge, mi querido y yunquista amigo, según Marco Aguilar. no, pues no puedo yo responder ese es un calificativo que no aplica conmigo. Yo estoy de acuerdo, Jorge. O No sea, yo estoy a tienes... favor de que haya ciudadanos en México, gente que sea mayorcita de edad, maduros políticamente, no masa, sino que haya personas que digan, mi país me importa, ¿qué voy a hacer yo por mi país? No, ¿qué va a hacer mi país por mí? ¿Qué va a hacer el gobierno por mí? ¿Qué van a hacer los partidos por mí? No, ¿yo qué voy a hacer por mi país? Yo. Ese es el enfoque. Estar esperando que acá nos van a dar, nos van a dar un apoyo, acá nos van a dar otro apoyo. Es estar alimentando la limosna. Limosneros políticos. Eso es lo que busca la izquierda, tener masa. Eso es todo. Yo estoy en contra de eso. Estoy a favor de la concientización. La revolución de las conciencias es que no sabe explicar este tonto que la dijo. Es tener conciencia ciudadana, llegar a la conclusión de que la verdad es mejor que la mentira, que la verdad, por mala que sea, es mejor que la simulación. Eso es lo que yo creo. Eso a mí no me hace yunquista. Y si eso es yunquista, pues seré yunquista. No, hombre, no te hace yunquista para nada. Porque la verdad, lo que hay que encarar es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué está la situación como está? Por eso, Porque el precisamente... gobierno, porque el presidente tiene mucho poder, los presidentes del PRI, del PAN, del PRD, del Morena, tienen mucho poder y les sobra el dinero que le quitan a los estados, a los municipios, porque no rinden cuentas, porque no hay nadie que les diga, rinde cuentas. Hablar del PRI, para mí, con todo respeto, es hablar de un cadáver, y se lo he dicho a Marlon. ¿Para qué vas a hablar? Vamos a hablar de un cadáver. Sirvió el PRI. Había mucha gente cuando yo era muy joven que había descalzos en el zócalo de la ciudad. Había gente descalza cuando yo cuando era niño. Ya casi no hay, por no decir que no hay. El PRI sirvió y les sirvió mucho al sistema en la Guerra Fría. Y cuando ya era un relajo el PRI, quitaron a los presidentes de gobernación y pusieron a los presidentes que les llamaron tecnócratas, que eran los que controlaban más o menos el dinero y endeudaron a México. Luego metieron al PAN, que eran unos improvisados, para que a México se lo llevara a la fregada. Y ahora los mismos que pusieron a ellos, pusieron a López Obrador para frenar el desarrollo imparable de México. ¿Tú crees que lo metió México? No. ¿Lo metió el PRI? No. Lo metieron los que sí tienen intereses, los que sí tienen definidos los intereses y saben que México es un competidor que hay que tenerlo sobajado. México llegó a estar en el 9º lugar de la economía mundial. ¿En qué lugar está? En 14. El 19. Ya 19. ¿Cuántos lugares bajó con López Obrador? 4 lugares.
Venga, Marco, Entonces eso ¿quieres está comentar planeado, algo? eso está planeado. Pues yo lo que quiero comentar es muy sencillo. El PRI no es un cadáver. El PRI es un partido que tiene que reconformarse, reconstruirse o bien desaparecer y reformar. ¿Por qué? Porque todos los que están en otros partidos y que han gobernado han salido del PRI. A ver, Andrés Manuel López Obrador salió del PRI, Miguel Ángel Yunes Linares salió del PRI, gobernó Veracruz. También, Cuitlahua García, pues bueno, no sé de dónde salió, la verdad, pero de algún lado debió de haber salido. Pero la gran escuela de la política ha sido el Fidel PRI, Herrera. siempre ha sido el PRI. Cuitláhuac de Fidel Herrera, que le consiguió una beca. Cuitlahua salió de Fidel Herrera, Claro. de Atanasio García, que lo inventaron como diputado de oposición, su padre. Entonces, bueno, al final de cuentas, el partido que ha enseñado a todos es el PRI. Entonces, el debate es entre priistas. Aquí los derechistas no son más que hipócritas disfrazados de lo mismo. Ayer preguntaba yo a una persona en una entrevista y le pregunté a dos alcaldes emanados de Acción Nacional, oye, ¿ustedes son panistas? No, nosotros no tenemos partido. A ver, yo no soy panista. Y vemos Marco. a los presidentes del PAN, ya los vemos acomodados en Morena por todos lados y rendiéndole pleitesía al soberano y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué condenar al final de cuentas que se acomoden políticamente las barajas? Pero va un candidato de su partido, el PAN, aquí en Veracruz a contender y lo meten a la cárcel. Y todavía lo celebra el gobernador en la tribuna de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque no era el candidato que querían. Punto. Entonces, el PRI es el que enseña. El PRI es de donde salen. El PRI balancea las elecciones a favor o en contra siempre. Y lo que yo estoy refiriéndome, para concluir mi intervención, respecto al tiempo que el moderador nos ha dado, lo único que puedo decir es, el PRI no es el PRI de Alito ni el PRI de Marlon, el PRI es más allá de esas instituciones. Es una institución, es un partido político, es un ente creado para ganar el poder. Lo perdimos y lo recuperamos en 2012. Y si López Obrador está sentado en esa silla, bien sabe usted, don Jorge, porque no es ingenuo, que es por la concertación que Peña Nieto tuvo con Andrés Manuel, en mandar un pésimo candidato, pésimo candidato que no prendía a nadie, que dio el gasolinazo para destacar el ataúd del PRI y atacar al candidato de la derecha, que era Naya, toda la campaña a favor de ¿qué? De su impunidad. Y quitó a Osorio Chong, quien además le cedió al PES, que es un partido que creó Osorio Chong. ¿A quién? A López Obrador. Si López Obrador está sentado ahí, se la debe en un gran parte a Peña Nieto y a su concertación y su negociación con el poder actual. Entonces, a mí que no me digan que sí ganaron, que el PRI, que no, el PRI le cedió el poder, porque el PRI sabe conservar el poder, sabe cómo se hace. Y cuando lo ha concedido, es porque ha querido, ¿sí? Déjenme comentar una cosa con Bustos. Y hoy está destrozado el partido, hecho pedazos. En eso coincido con usted, con un dirigente marioneta en todos lados. ¿Sí? Déjenme comentarle algo a Enrique Bustos, por favor, un segundito. Enrique, a ver, según estoy entendiendo, la fuente de lo poco o mucho que ha avanzado México han sido los gobiernos del PRI, porque bueno, tampoco se podían hacer tarugos toda la vida. Pero la desgracia de tener un sistema político autoritario, el que todos los partidos políticos sigan el esquema del PRI, donde no se escucha la militancia, donde no se escucha la población, donde no se escucha las bases, y donde la población no sabe ser ciudadana, porque solo han sido borregos, también se lo debemos al PRI. Sí, no representan a nadie, no representan a nadie. Es que esa es la parte donde el sistema político mexicano crea al sistema de partidos como si fuera una religión, como un acto de fe, en donde a través de los partidos políticos se están ejecutando las órdenes de la cúpula
que tiene el poder. Tú vas de candidato de este partido, tú vas de candidato, vas para gobernador y ya nada más, ¿por qué partido vas? Pues ahora vas por el PRI, vas por Morena, es parte de un sistema. Los partidos los crearon en el sistema político mexicano para poder gobernar a la masa. Yo no te puedo decir, bueno, el PRI existe porque tiene un edificio, pero atrás del PRI, si quieren los que están en el poder ahorita, quitan a Alito y ponen a otro, ¿no? Y va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, Exacto. vaya. Pero ¿quiénes, doctor? Quedan 4 gobernadores, hombre, no hay nadie. Alito ya se adueñó de todo, Por ya eso, no hay quien lo quite. Marco, por eso es un por cadáver. eso se echó a todos los gobernadores, para Por que eso. nadie le quitara el poder, hombre. Pero Por eso. Marco, es que no podemos pensar en que Alito llegó porque él quiso y porque tuvo la fuerza para... Alito No, No, metió llegó por los Manlio. gobernadores y lo Lo de los metió pusieron, cuales ya Manlio. se deshizo. lo pusieron A ver, el poder económico, el poder a ver, fáctico. Claro, como los no, gobernadores del PRI. Lo mira, Alito lo metió Manlio y lo sostiene Murat, que jala con Obrador, así tan fácil. Ellos no representan a nadie, están muertos, no representan a nadie, ni a sus parientes siquiera. Eso es lo que pasa. Pero mira, el problema efectivamente es el problema del sistema de partidos. Está más grave el problema. Y hay que refundar un sistema de partidos de la nada. Y es lo que nadie quiere hacer. Yo estoy organizando un partido local aquí en Sinaloa. Claro, pues tengo que hacer el esfuerzo. Si fracaso no me importa, lo voy a hacer porque tengo que tener los pantalones para intentarlo. A ver, Jorge, Porque no hay nada. Jorge, te quiero hacer una pregunta. Sí. Tú como analista político, te voy a dar un antecedente. Cuando venía la invasión a Irak, un alto mando militar de inteligencia de Siria me decía que era un grave error de Estados Unidos, porque a la gente de Irak no le podías dar libertad ni democracia, que necesitaban una mano dura para gobernarlos. Antes, cuando atacaron a Libia y bajaron a Gaddafi, un coronel, buen amigo mío, también de inteligencia militar, pero de Estados Unidos, estaba indignadísimo porque decía que esa zona se iba a convertir en un caos porque las tribus no querían democracia ni podían ser gobernadas con democracia. Es correcto. Cuando veo a México, cuando platico con el mexicano común y corriente, en la calle, en el campo, con un obrero, un campesino, el taxista, un médico, fifís, chairos, quien se te antoje, todos los días me hago la misma pregunta. Y la misma pregunta es, yo creo que estamos pendejos los que queremos democracia en México, porque la mayoría de los mexicanos ni entiende lo que es democracia, ni quiere correcto. las responsabilidades de una ciudadanía democrática, y mucho menos estamos capacitados para ponernos de acuerdo. Pon de acuerdo bueno, aquí somos 4 gatos y no nos hemos podido poner de acuerdo en nada. ¿México realmente está preparado para la democracia? A ver, la primera cosa es no, porque para eso se debe tener una cultura democrática, entender que somos parte de la cultura occidental. La cultura occidental es una cultura cristiana, quieras o no. Si no aceptas tu propia cultura, no somos islámicos, no somos de otras tendencias. Nuestra cultura no es indígena, eso no es cierto. Nuestra cultura es una derivación de la cultura cristiana occidental en la versión española. Cuando tú te aceptes, empiezas a pensar diferente, pero si te dicen que tú eres derivado de los aztecas y te empiezan a meter ese rollo que es inexistente, no es así, porque era otro contexto que tendríamos que explicarlo en detalle para que la gente lo pudiera entender bien.
pero que la han engañado el PRI y todos los demás. Tienes que ubicarte en esa cultura que tú eres para que tú seas lo que tú eres y lo que debes ser. Y México debe ser un país democrático porque es extenso, no puede ser un país centralizado, no puede ser un país con una élite centralista y con un tirano como jefe político. No estamos en esas condiciones, ni con una tiranía de partido, que es lo que le llaman un partido de Estado, que es un partido tiránico, de una camarilla que maneja el poder. Hay muchos países que tienen este tipo de gobierno. En primer lugar, sí gobiernan, porque ponen a los malos en una situación difícil. En México no hay quien gobierne. México es un desgobierno. Cada quien hace lo que se le antoja. Jorge, sé breve porque quiero que me contesten la misma pregunta Enrique y Marco. Bueno, entonces, pero de todas maneras, habemos personas que ya veo como tú, que se identifican, queremos que México se convierta en un país democrático, un país que tenga conciencia de que nadie te va a ayudar, nadie te va a salvar, ni el dinero de otros, sino un trabajo responsable. Y no puede estar rescatando muertos que ya de por sí le dieron vida con Peña Nieto, vida artificial, que se cayó, a pesar de que hicieron una telenovela de Televisa, y no va a volver a aparecer. Fue una necesidad del sistema mundial, de la economía mundial, que tendríamos que explicarlo, porque México no se manda solo como ninguno. Eso no es cierto. Okay. Te tienes que correlacionar y moverte del lado que se mueven todas las naciones predeciblemente, y tengo todos los autores que lo dicen, no lo digo yo. Yo creo que hay que insistir en la democracia y hay que refundar partidos y dejar a los cadáveres que entierren a los cadáveres, Marco. Y aunque sea un esfuerzo largo, y te voy a decir que yo sería la última persona de los que estamos aquí que por mi edad debía hacer ese esfuerzo, pues lo voy a hacer. Porque alguien tiene que despertar. Y así ha pasado en todo el mundo. Alguien tiene que despertar y decir, bueno, esto lo tenemos que resolver. No me voy a esperar a que las circunstancias cambien. Nunca va a haber circunstancias óptimas. Y están tan mal las circunstancias que estamos obligados, los que tenemos algún entendimiento, a refundar algo decente para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Enrique Bustos, ¿México puede vivir en democracia o no estamos hechos para la democracia los mexicanos? Ya son 8:20, te voy a contestar muy sucintamente. Son 8:20 y hemos tratado de que no excedamos de 1 hora de transmisión. Yo creo que hay que partir que la democracia es un ideal. La democracia es un ideal como el amor, la libertad. Jorge dice que no, pero la democracia es un ideal. No es lo mismo el ideal de democracia de un país como Inglaterra al ideal de democracia de un país como Estados Unidos. Tienen sus propias reglas de la democracia o la democracia romana, ¿no? Entonces, nosotros vivimos una democracia curiosa, ¿no? Esa es la democracia, porque a ver, ¿quién me define qué es la democracia? Yo te la defino. Y no, pero no es que la democracia hay que partir que es un ideal, y si no lo sabes, Jorge, chécalo. La democracia es un ideal. No es como el amor, la libertad. El amor es un ideal. Eso es lo que, esa es una mentira que le han enseñado a la gente. Eso es lo que yo estoy exponiendo. Dame un minuto nada más. La democracia es un ideal. Dame un minuto. Es un ideal. Bueno, es que ya fueron la muchos democracia minutos, ya de nos toca hablar Perú, a todos. la democracia de Estados Unidos. Moderador, ponga orden, por favor. Son distintas. La democracia de Cuba es distinta. No es democracia. Oiga, bueno, favor del doctor. Pues es su democracia, es su ideal de democracia. Permíteme un minuto. Ahora tú di cuál es tu ideal de democracia. Pero la democracia es un ideal. No es cierto. Eso es lo que dicen en el tercer mundo. La democracia es un procedimiento, simple y llanamente.
es un procedimiento que da lugar a una poliarquía. Lea Robert Dahl. La poliarquía es... Robert Dahl no, para a mí, ver, permíteme, es que no. La poliarquía es que hay muchos poderes. Uno es el poder ejecutivo, otro es el poder legislativo, otro es el judicial, otro es el autónomo, otro es el estatal, otro es el poder legislativo estatal, otro es el municipal. Son muchos poliarquía, son muchos poderes y cada quien tiene un ámbito de poder, no un pendejo que mande a todos. Eso no es democracia. Son muchos poderes, es una poliarquía y no es un ideal, es una operación de procedimientos prácticos. bueno, no idealices lo que no, esa es la izquierda dice, oye, es que la democracia es tan grande que no, es tan grande que es un nirvana. No, es algo que hay que practicar, hacer. Ese es tu ideal de democracia, no, la poliarquía. Es el de los eruditos de la ciencia política, perdona. Por eso, pero ¿en qué países existe eso? En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en España, en Italia. ¿Sabes qué? ¿Dónde no existe? En Nicaragua, en Venezuela, en México, en todos los países de tercera categoría, donde hay más esclavos que ciudadanos. Orden, moderador. Pero al final de cuentas España tiene su democracia, pero también roban. Esa es otra cosa. Estamos hablando de dos pero entonces es su ideal de democracia el español. Es que tú quieres una palabra mágica y eso no es. Somos Marco, seres humanos. Marco, danos tu opinión, por favor. Porque... Pues yo creo hacer una pregunta inicial en razón del partido que va a fundar el señor Jorge Ramírez Pérez. No hagas esa pregunta. No hagas esa pregunta. Será el partido. Vamos a ampliar otra vez el programa. Cristiana, no hagas la pregunta, por favor. No hagas la pregunta, contesta lo que te estoy preguntando. El más fuerte de Europa, el más fuerte de toda Europa. Históricamente el país más fuerte ha sido Alemania. Hoy Alemania es la gran potencia de la Unión Europea. ¿Quién lo gobierna? Angela Merkel. ¿Cuántos años lleva gobernando Angela Merkel? ¿Saben cuántos años? Ya no la gobierna Angela Merkel, disculpa. Lleva 16 años. 16 años. Gobernó Angela Merkel. ¿Y de qué partido canciller es? De Alemania. ¿Y de qué partido es? De la Unión Democrática Cristiana que usted va a fundar allá en Sinaloa. Donde hay progreso, mi querido Marco, olvídate. Por eso, no veas para abajo, ve para arriba. Que usted bajo el cristianismo podrá evangelizar allá a Sinaloa y volver a los narcos. Pero bueno, yo creo que el ideal de la democracia, pues la democracia existe, bueno, pues existe desde el punto de vista que hay alternancia en el poder, pero la alternancia en el poder siguen siendo los mismos, quienes detentan el poder y quienes a conveniencia van de un lado a otro. ¿Quiénes se cortan las venas? Ahorita estaba yo leyendo algunos comentarios. Por ejemplo, Saúl Sánchez, que es secretario de organización del PRI en municipal en Córdoba, pues es un militante de Amatlán, distinguido. Pelea, Saúl, por tus derechos de militante. No te sigas cortando las venas por lo que ya fue. No mandes a tu prima a poner mensajes. Pelea por ello. Pelear por un ideal no quiere decir estar en contra de un partido o estar en contra de una institución. Pelear por un ideal es pelear por lo que tú crees, por lo que tú sientes, por lo que tú observas, no dejarte pisotear, ¿sí? Eso es lo que en democracia debe de existir, eso es lo que dentro de un partido debe de existir. El doctor Bustos fue presidente municipal por el PRI, ha sido priista de toda la vida y apoyó a Tomás López en la campaña. ¿Por qué? Porque es su amigo, apoyó al Movimiento Ciudadano, ¿y luego qué? Él apoyó un ideal al final del día. ¿Por qué? Porque nuestro ideal no lo fue el ingeniero Guillermo Rivas. Punto. Entonces la democracia es aquella que te permite luchar por lo que tú crees, por tus ideales y no dejarte pisotear por quienes detentan el poder en los partidos o en el gobierno. Porque cuando eso ocurre, entonces vivimos en una dictadura. ¿Por qué no ha sido una dictadura Alemania? Porque ha respetado las instituciones. En México se están acabando las instituciones. Ya se acabaron a todos. Ya el Banco de México es lo que faltaba. Retiran a este muchacho que fue secretario de Hacienda y ponen una persona de muy bajo perfil que hace estallar los mercados.
hay una inflación del 7.8, que el observador dice, le cayó de pelos que dijeran, digo, pelos que no tengo, le cae de pelos que digan, es que es una cosa mundial. Sí, cabrón, la tienes en 7.8 en canasta básica y al 100% en otras cosas. El frijol pasó de 17 a 35 pesos de 3 años para acá, sí. Entonces no es cierto que tengas controlado, no tienes controlado absolutamente nada. Claro. Ya te quieres apoderar de la Corte, ya te estás apoderando del Banco de México, ya quieres al INE también, ya, o sea, es decir, vamos caminando hacia debilitar las instituciones. Alemania lo que hizo fue fortalecer y respetar las instituciones democráticas del país. Tener reelecciones, sí, pero reelecciones dentro de una democracia, dentro de lo que cabe. Estados Unidos, cuando pierde Trump, en una democracia imperfecta como la estadounidense por su estilo electoral, ¿sí? Porque gana no el que más votos tiene, sino el que más estados gana, ¿sí? ¿Qué hace Trump? Se va a su rancho. ¿Y qué hace Biden? Gobernar como está gobernando, ¿sí? ¿Y qué hace López Obrador, que le falló su candidato? Pues nada, pues ir a ver a Biden. Son los únicos 2 viajes internacionales que ha hecho. Entonces, cuando las instituciones son fuertes, cuando las instituciones se respetan, es cuando nosotros tenemos una democracia de a de veras. Si las instituciones bajo las cuales está fundada el Estado, llámese México, llámese cualquiera, si el Estado fundado en las instituciones, en la división de poderes, de la cual habló tanto Montesquieu en su gran libro, que es base sólida de toda la teoría del Estado, si no existen esas instituciones, estamos en un estado fallido como el que está ahorita en México. No es posible que el ejército administre un aeropuerto, un hotel en el aeropuerto y que invite a las aerolíneas a aterrizar en el aeropuerto. ¿Por qué el ejército tiene que hacer ese papel? No es el papel del ejército. Porque el papel del ejército tampoco es construir el Tren Maya. El ejército no es constructora. ¿Por qué le dan un decreto al ejército para que haga lo que quiera? Porque ¿quién se lo va a impugnar en un país donde hay desaparecidos, donde hay colectivos buscando a sus familias y donde nadie los pela? Sí, Ya sí es hablas como de sencillo. derecha, Pues ya no hay estás del lado mío, instituciones. ya estás del lado de las instituciones, eso es lo único que queremos los ciudadanos. No existen las instituciones. El ejército mexicano, que era la institución más sagrada de México, hoy se ve metida en construcción, en administración de hoteles, de aeropuertos, de trenes, de todo. La Marina, que es la segunda institución más respetada de México y se volvió la más respetada por su lucha contra el narcotráfico, está en sus cuarteles. No la dejan salir a navegar como antes. Por eso, yo creo que esto está causando mucha molestia en Estados Unidos. Yo creo en la democracia, pero no hay democracia sin instituciones. La democracia no es un cambio de poderes, es que las instituciones sean sólidas. Si no son sólidas, no existe democracia. Ese es mi punto de vista y con eso concluyo. Gracias. Eso es. Ahí coincides conmigo, Marco. Eso es la coincidencia. Olvídate. Es lo que queremos, instituciones fuertes, porque eso es la democracia. Poliarquía. Un juego de poderes. No un imbécil que pone a todos y que quiere que todos estén abajo de él. Ese era el antiguo sistema verticalizado, porque no vertical se habla cuando hay gente honesta, pero bueno, ya vámonos. Oye, no sé si Jorge Miguel Ramírez me permita expresar mi opinión o si ya quiere que nos vayamos y ya no opino. Tienes 2 minutos, tienes 2 minutos. Yo creo que México no es un país preparado para la democracia. No hemos sido educados para la democracia, ni siquiera en las cooperativas escolares. No sabemos ponernos de acuerdo en nada, no sabemos argumentar, no sabemos razonar, no sabemos criticar, no entendemos de teoría de Estado y tenemos los peores gobernantes del mundo. No nada más en este sexenio. Tenemos los peores gobernantes del mundo desde 1910 a la fecha. Y sí, el PRI le ha hecho mucho daño a México. Sería excelente noticia para México que el PRI desapareciera, siempre y cuando desaparecieran también sus vástagos, es decir, todos los partidos políticos, para que México crezca, para que usted, sus hijos, sus nietos puedan vivir mejor, puedan ganar más dinero, puedan vivir
como los mexicanos que se van a Estados Unidos en su propia patria, se necesitan instituciones fuertes, pero se necesita también ciudadanos y echar fuera toda la peste que nos roba y sobre todo dejar de aplaudir a toda esa peste que nos roba porque son poderosos y ahí van a besarles los pies todos los agachones. Deberíamos de algún día, si fuera posible, dejar de vender nuestro voto al mejor postor, tener un poquito de dignidad pública, pero eso en México, con los mexicanos, es muy complicado. Agradezco a Marco Aguilar que nos haya acompañado el día de hoy y que se haya peleado con tanta pasión. Los dejé porque eso No, también... es debate, claro, es debate. ¿eh? Si no hay Agradezco, debate, no hay Hacer sal y debate. pimienta, sino pues que venimos a orar, que nos traiga don Jorge el Rosario y nos diga la oración del día, y pues mejor oramos. agradezco a José Enrique Bustos su participación. Tú y yo fuimos muy Saludos. prudentes. Mientras este par que tanto se quieren y tanto se admiran. Es que ya lo extrañaba don Jorge, tenía muchos años que no lo veía. Sí. Jorge, gracias por habernos acompañado. Te vamos a ir frenando poco a poco en esa pasión que tienes para que Marco también quiere ser protagonista del Baldón y me da pena no respetarle sus derechos. No de quiero, antigüedad. soy protagonista del Baldón desde que tú empezaste a invitarme. Es que sabes, Igual que Jorge, tú, igual que Enrique. no te lo he Todos comentado, somos pero protagonistas de un programa que es tuyo. no te lo he comentado, Jorge, pero invité a Enrique y a Marco porque pues era lo que había en la región. Estimados amigos, Ya, somos lo que hay. Ya te encontró a ti en Saludos. Sinaloa. Tenía que Nos buscar a otro despedimos. más porque ya le hacíamos demasiado, lo opacábamos demasiado. su programa. Saludos. Ya habíamos sido excedidos, ya no había Gracias. de qué debatir. Gracias, amigos de Ahí nos YouTube. Nos mandan despedimos.